Bueno, pues como ya les decía, nuestro tema de hoy, las conjeturas erróneas, nos llevan a conclusiones erróneas. Tenemos el privilegio de pensar en esto y de una manera natural entender que esto es lo que es el pan de todos los días. Estamos conjeturando y el problema es que a veces sobreinformados o nada informados sacamos rápidas conclusiones con bases que no para nosotros han sido ni siquiera claras y que a lo mejor hasta están llenas de sentimientos y con una carga tendenciosa, pues a partir de lo que nos ha sucedido en la vida y que queremos proponer de manera diferente, ¿no? No podemos andar así en ningún tema. En los temas financieros, peligrosísimo, conjeturar y luego invertir, error seguro. O en los temas emocionales, conjeturar y tener un rompimiento, chavos, con sus novios a partir de conjeturas nada más, o que alguien te dijo, o que tú supones, o que tú piensas, error y lo que pudiera haber sido una mejor y una bonita relación. Pero peor en la cuestión espiritual, si hay conjeturas, si no hay información de la única fuente que es Dios y su palabra que nos dejó escrita, inspirada para guiarnos, estamos pero seguros caminando hacia el error si estamos conjeturando erróneamente. Así que no deberíamos usar nuestras experiencias, por cierto, limitadas para conclusiones o llegar a conclusiones pues acerca de la vida en general. Y de la vida en general es eso, de la vida en general, de toda la gama, de toda la pléyade de situaciones y circunstancias alrededor que pudieran estar cercanas a nosotros y a la vez sensibles por nuestras propias necesidades, no deberíamos usar nuestras experiencias. El conocimiento empírico no siempre aplica, como pues en algunos casos así ha aprendido la humanidad. Los niños aprenden que el fuego quema, a veces empíricamente, dicen, no toques. Y el niño, y ahí va, que no toques. Y ahí va, y hasta que toca. Y ¡ay! Ya aprendió empíricamente que el fuego quema. Y eso es, a veces la advertencia no sirve, ¿no? Pero en áreas más peligrosas que el fuego, como un simple toque, porque el fuego es peligroso, pues lo anímico, lo moral, lo espiritual, lo económico, lo social, lo conductual, no deberíamos tener, pues siendo que nuestro conocimiento es limitado, conclusiones anticipadas porque tenemos también, hemos anticipado bajo cuestiones equivocadas nuestras propias conclusiones. Así que si dudamos, que es el tema que nos ocupa a nosotros, de Dios, recordemos que no tenemos acceso a toda la información y a todos los hechos y a todos los eventos. El único que puede ver las cosas a la perfección, a la vez y de manera completa y total y al mismo tiempo es Dios, nadie más. Nuestro conocimiento es limitado, como nuestro tiempo es limitado y por tanto nuestros conceptos a veces anticipados con conjeturas erróneas de Dios, pues también están equivocadas esas conclusiones porque estamos hablando de un Dios perfecto, que cuando te acercas a ese Dios perfecto, ni es como la gente habla de él, de un Dios que castiga, que es diferente a disciplina, porque Dios sí disciplina, y con un Dios que es todo amor. Algunos piensan en su Dios como es todo amor y por lo tanto no va a haber disciplina. Ya ahí está un juicio equivocado, porque Dios es amor y Dios es espíritu y Dios es santo. Así que es completo y más profundo cualquier expresión de Dios que lo que nosotros llegamos a decir de Él. La única manera de conocerlo pues es acercarse a Dios, es orar, es leer la Biblia. Si no crees como la Biblia como la palabra de Dios, pues como un ejercicio cultural deberías comenzar a leerlo para ver el efecto espiritual que hace en tu vida. Y el hecho mismo de venir a la iglesia y reunirse con la iglesia, pero también servir, invitar, orar y además dar, eso es todo ejercicio de la vida espiritual y no solo dar a la iglesia, tendríamos que dar y ser de las personas que ponen su granito de arena en nuestros municipios y en nuestras comunidades. Pero si dudamos de Dios, que eso también es común, tenemos que recordar que no tenemos acceso a todos los elementos y los hechos que Dios sí tiene y que por lo tanto nuestros juicios son limitados, nuestras anticipaciones equivocadas y nuestras conclusiones pues también. Así que la verdad es que Dios solo quiere lo mejor para nuestra vida. Se los vamos a probar. Eso es fácil decirlo, pero lo vamos a probar con las mismas palabras de Dios, que la verdad, Dios solo quiere lo mejor para nosotros, aunque no va del todo de la mano con nuestro propio plan, a veces. Y tenemos una idea diferente de lo que debería ser. Y en honestidad, cuando hablamos de la forma en la que Dios quiere lo mejor para nosotros,
lo mejor para nosotros no es lo que nosotros pensamos como lo mejor para nosotros, porque a veces lo mejor que nosotros creemos que ya vamos en ese camino conquistando es camino de muerte, porque hay camino que al hombre le parece camino de vida, pero su fin es camino de muerte, es emproblemado, va a tener algunos reveses y descalabros, vamos a perder algunos de los nuestros, o se va a perder todo lo que tenemos y lo que somos, vamos a perder épocas y episodios de nuestra vida, vamos a perder tal vez hasta relaciones significativas y profundas, reales, sinceras, honestas, y vamos a ir en pos de lo equivocado. Por decirlo de alguna manera, vamos a dejar lo óptimo por lo mejor, porque puede que estés viviendo bien, pero Dios quiere lo mejor para nosotros, quiere lo óptimo, lo que es más que más. Y en ese sentido y en ese orden de ideas tenemos que elegir entre depositar pues nuestra confianza en Dios o en las personas o en las situaciones o las circunstancias o en nuestros. Por eso los puntos suspensivos, porque todos nosotros tenemos una forma de elegir dónde queremos poner nuestra confianza. Y a veces, aunque no lo hayamos escrito, de hecho, hay un lugar en donde tú confías, o hay personas en las que tú y yo confiamos, o a veces no confiamos en nadie, pero si tenemos que elegir, sería la recomendación, entre depositar nuestra confianza en Dios o en esos puntos suspensivos y tú llena la línea, la cosa en la que tú estés confiando, pues elijamos a Dios, será la conclusión de no tener conjeturas anticipadas equivocadas y llegar a conclusiones equivocadas. Y miren, este es el Salmo 2. Ahora, déjenme leerlo despacio y del Salmo 2, del corazón de la Biblia, preguntar e interrogarnos. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Ahora, eso del motín, pues habla de levantarse, pero en contra, ¿no? De sublevarse y estar contra la autoridad. Y aquí entre paréntesis les digo a todos los que seguimos a Jesús que la mejor manera de ayudar a nuestros gobernantes y a los cristianos lo que nos compete hacer es orar por ellos. Tenemos que orar por los que están en eminencia. Ese es un mandato de nuestro Dios para nosotros y entonces quitarnos de estos de los que se amotinan. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas o huecas o ilusas? Y aquí en este solo versículo está retratando el comportamiento generalizado de nosotros los seres humanos, que es llevarla contra más que nunca hoy en este mundo posmoderno, es desafiar la autoridad, es no obedecer a los padres, porque habrá hombres implacables, sin afecto natural, crueles, aborrecedores, intemperantes, desobedientes a los padres, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Entonces, esa es la generalidad de lo que el motín y lo que mueve o motiva a los que se amotinan de las personas en la vanidad, como pueblos y naciones, se llega a pensar. Pero miren, si alguno está perdido en lo que estoy diciendo, hoy queremos que nos deshagamos de las conjeturas equivocadas, erróneas, para no llegar a conclusiones erróneas de la misma manera. De eso estamos hablando. Y cuando retratamos esto, el motín de la gente, las personas y su forma vana de pensar, habla de la manera en la que hemos desafiado todo y se van a asombrar conmigo de la pregunta ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Contra quién se han amotinado? ¿O contra quiénes nos hemos amotinado? Porque esta es la ironía de la corrupción humana. Este es el pan de todos los días. Es irónico que le llevemos a Dios la contra, porque justo es, versículo 2 del Salmo 2, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos, híjole, esta es la parte sensible, contra Jehová y contra su ungido. Bueno, y luego dice diciendo, ¿no? Pero para que nos quede claro lo que estamos diciendo, es contra Dios el asunto. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y por si alguien está perdido en esto de este lenguaje bíblico y no tiene tanta relación con él, déjenme decirle que Jehová, no se espante, es uno de los nombres de Dios primarios y significa el que se ha dado a conocer. Pero cuando habla ahí del ungido, ese es el Hijo de Dios, el que Dios señaló, el único que es el camino, la verdad y la vida para regresar a Dios, el único que nos puede dar perdón de pecados, salvación, vida eterna
Y cuando estás hablando aquí de Dios y de Jesucristo, que es de lo que se está hablando, y luego decir, se levantan y consultan unidos contra Jehová, pues esto es de la ironía de los seres humanos, pues que lo desafiamos todo y que ni Dios se nos escapa, que ni aún Dios queda fuera de esta soberbia y de esta autosuficiencia de los hombres, donde tenemos conjeturas erróneas que nos llevan a conclusiones equivocadas, pues de Dios, porque a veces estamos inconformados con Dios porque no tenemos nosotros por la vida que nosotros queremos, pero no solo no tenemos la vida que no queremos, otros que nos rodean también no tienen la vida que pensáramos para ellos. Pero Dios no tiene la culpa de todo lo que está pasando. Somos los seres humanos los que tenemos la culpa. Y aquí está la inclinación natural de los seres humanos. Siempre, o muy frecuentemente, o casi la mayor parte de las veces, ir en contra, levantarse en contra. No es propositivo este asunto. Lo increíblemente aquí contradictorio es que es contra Dios, contra Jesucristo. Y a lo mejor no es agitar un puño contra el cielo y lanzar consignas contra Dios, pero sí vivir en contra de Dios y sus preceptos. Y ahí ya estamos equivocados. ¿Y qué es lo que dicen las personas? Bueno, rompamos sus ligaduras. Acuérdense que la Biblia, estamos leyendo la versión Reina Valera, es poética y explicamos términos que a lo mejor no están en tan uso de nuestros días. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, vamos a liberarnos de Dios. Vamos a quitarnos toda responsabilidad. Vamos a vivir en libertad, dicen las personas. Estamos bajo el yugo de un Dios que quiere y exige nuestro amor, por ejemplo, ¿no? Que pide nuestra obediencia y que necesita nuestra adoración y que nosotros podríamos darle a Él reconocimiento y honra. Vamos a quitar toda religiosidad y nos vamos, con eso de quitar toda la religiosidad, yo estoy de acuerdo, pero la religiosidad para algunos es quitar toda relación y vida espiritual. Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Este es el planeta que está llegando a conclusiones erradas porque partió de tener preconcepciones equivocadas de Dios y por lo tanto está decidiendo mal. Porque ¿quién puede creer que Dios quiere nuestro mal? Pues que Dios quiere solo nuestro bien, quiere lo mejor para nosotros. Y todos los que hemos experimentado a Dios podemos hablar con toda sinceridad de esto, de lo bueno que ha sido Dios al sostenernos a pesar de nosotros, de las veces que nos ha traído de regreso a pesar de nosotros, de las veces que ha tenido paciencia con nosotros a pesar de nosotros, de la manera en la que nos ha colmado de las necesidades primarias y aún más allá de eso, a pesar de nosotros, de tantas oportunidades que nos ha dado y qué mejor que todavía Dios nos dará. Pero entonces este pensamiento va completamente en estas conjeturas erradas a conclusiones equivocadas, erradas también porque no tienen todos los elementos ni todos los datos de prueba. Las conjeturas erróneas nos llevan a conclusiones erróneas invariablemente. Y eso es lo que queremos evitar. Amigos aquí presentes en Facebook, los que nos acompañan en esta transmisión, veo que por lo menos hay 33, 32 conexiones ahorita, representan familias allá atrás. Aprendamos a que los seres humanos se nos da mucho lo del teléfono descompuesto. Eso cómo lucra, hace rato estaba diciendo otra frase por ahí de la gente que tiene pues esa manera de estar hablando y diciendo mal las cosas y interpretando mal las cosas, vicios de la comunicación que también hacen juicios y conclusiones equivocadas. Así que a menudo pues la gente piensa que será libre si se escapa de Dios. Esa es una conclusión muy equivocada, porque llegó a una conjetura errada y también está errada su conclusión. Esta es de las más grandes equivocaciones y engaños que tenemos en este planeta, porque la gente piensa que Dios es subyugador, pero no, es liberador o libertador, o que Dios es cruel, pero no, Dios nos quiere dar disciplina para nuestro propio beneficio, o que Dios exige mucho de nosotros y que solo asistimos los domingos y 1 hora o 2 a donde te reúnas como iglesia, y eso es todo lo que pide Dios, pero que nuestro corazón pues sí esté entregado a Él. Pero la gente piensa que si escapa de Dios será libre, pero contradictoriamente o paradójicamente, en contra de lo que estamos
conjeturando errada y equivocadamente y llegando a una conclusión de esta magnitud tan equivocada, la única ruta segura hacia la libertad es vivir sinceramente, o es vivir o servir sinceramente a Dios, o vivir sinceramente con Dios, o relacionarse sinceramente con Dios. Servir a Dios. Las iglesias necesitamos de voluntarios. De hecho, estamos por comenzar los grupos pequeños este domingo acá en Celaya y en Querétaro. Se cierran las inscripciones, tenemos un buen cúmulo de personas allí inscritas y todos los voluntarios coordinadores están listos para servirlos, porque Dios usa a las personas para servir a las personas. Pero hay otras áreas de la iglesia en las que te puedes inscribir, como esto de producción o transmisión, o la mesa de producción o la mesa de transmisión. Allí inscríbanse y buscan a Paco Patricio en Celaya y a Néstor en Querétaro. Hay algunos requisitos, como que te guste, por ejemplo, y lo quieras hacer bien, por ejemplo, ¿no? Pero todos pueden, si se comprometen, todos pueden. La libertad verdadera, pues, la única ruta hacia la libertad es servir a Dios y servirlo de una manera sincera. Pero luego, de regreso a nuestra realidad, en torno de lo que nos estorba seguir a Dios y vivir lo mejor que Él nos quiere dar, conjeturando equivocadamente y llegando a conclusiones equivocadas por las cuales no asistimos a la iglesia o no leemos la Biblia, no tenemos la práctica de las disciplinas privadas espirituales. Y déjame decirlo de este lado, cuando no lees tu Biblia, cuando no oras, peor, cuando no asistes a la iglesia, cuando no pones tus dones y habilidades, intereses al servicio de otros y les convidas de esto que Dios ha hecho en tu vida, básicamente tú y yo estamos deteniendo nuestro crecimiento. Y de fondo está el que nuestro sufrimiento es la causa principal por la que nos desanimamos. Mucha gente soporta gran sufrimiento para encontrar que al final trajo, qué tremendo, ¿no? Nos ayudó, trajo consigo un gran beneficio. Pero en más de las ocasiones, en muchas otras personas, el sufrimiento logra exactamente lo contrario, porque la conjetura fue errada y la conclusión, por lo tanto, equivocada igual. La conjetura fue: pobrecito de mí, cuando estoy sufriendo, no asumamos pues lo peor, qué miserable es esta vida, me está yendo muy mal. No asumamos lo peor, no conjeturemos equivocadamente, no conjeturemos erróneamente y no concluyamos erróneamente, porque cuando enfrentamos una aflicción desconcertante o inquietante, o de las que decimos, ¿y por qué me pasó a mí esto?, nuestro dolor nos induce a la autocompasión. Y ahí estamos en terreno de problemas, porque es un terreno completamente subjetivo. Y los terrenos subjetivos es exacto, la conjetura equivocada, errónea. Y que luego solo faltará unos cuantos pasos más para tomar un montón de decisiones completamente equivocadas, como las que están tomando ahora mucha gente después de la pandemia y que cambió prácticamente la manera de comportarlos, y que muchos dicen, es que, y se justifica, ¿no? A ver, pregunta para la conciencia: ¿cuál es la verdadera razón por la que no vas a ninguna iglesia? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no sirves a Dios? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no has cambiado tu vida cuando vas a una consejería esperando una receta para que mejore tu matrimonio y que se reciba la receta y ya automáticamente todo cambie? ¿Cuál es la verdadera razón de fondo por la que estás allí en esa consejería y que no has cambiado tu vida, o que no he cambiado mi vida? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no te animas en tu miedo y temor, fundado e infundado, a relacionarte con otras personas ahora que estamos estudiando, encontrando a nuestros amigos? Final de la gran serie, este domingo tenemos el final, tanto aquí en Querétaro como en Celaya, el final de Encontrando a nuestros amigos. ¿Cómo no vivir solitario en un mundo solitario? ¿Cuál es la verdadera razón por la que no le entregas tu corazón y tu vida a Cristo Jesús? ¿Cuál es? Cuando nos enfrentamos a la aflicción, esa de forma desconcertante, al final del camino nuestro dolor nos conduce a la autocompasión si estamos anticipadamente concluyendo cosas que no tienen que ver nada con Dios. En este punto de la autocompasión estamos a un solo paso de sentirnos extremadamente justos y buenos. Porque podemos decir, ¿por qué yo? ¿O por qué a mí? ¿O cuál es la razón? Es ahí donde nos mantenemos en un registro de las injusticias de la vida y decimos ahí los dos puntos,
Cada quien puede llenar la rayita, ahorita la vamos a llenar nosotros. Ahí está el recuento de todas las cosas que tú tienes, que no tienes y que has sufrido, y también el recuento de todas las cosas que otras personas tienen y que no han sufrido y que están completos. Y es ahí donde decimos, mira lo que me sucedió a mí. ¿Cómo es posible? ¡Qué injusticia! Bueno, ese es un dejo de amargura ya allí. Ahí ya tenemos elementos para saber que el corazón de esta persona pues no anda del todo bien o realmente está sufriendo demasiado como para tomarlo en cuenta. Mira lo que me sucedió a mí, qué injusticia. Y ahí podemos sentirnos con el deseo de culpar a Dios. La verdad es que estos oídos han escuchado, híjole, montones de veces que la gente culpa a Dios de su divorcio. ¿Pueden creer lo que estoy diciendo? Culpan a Dios de su divorcio. O también incluso algunos culpan a Dios de no haberles ayudado, de no ser tan malos o de no pecar, ya como creyentes. O culpan a Dios de su imposibilidad para relacionarse con otros, porque es muy difícil llevarse con los cristianos, y un grande y largo, etcétera. Como diría el sabio filósofo Paco Patricio, ¿verdad? Así, el teólogo, no, pues él dice esa frase, ¿no? Pero sí, es un hermano en Cristo también, Paco Patricio. Podemos sentirnos como con deseos de culpar a Dios por lo que otros hacen, porque nuestras conjeturas, hasta este punto con los sentimientos, están erradas. Y nuestras conclusiones, equivocadas de igual manera. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán unidos contra Jehová, Dios, y contra su ungido, Cristo. Pero ahí no termina la historia, porque como Dios quiere lo mejor para nosotros, entonces tiene la paciencia. Y además trata con nosotros y nos da elementos que no merecemos y nos perdona y está esperando que en algún momento de nuestro transitar en esta vida dejemos de conjeturar erróneamente y que ya no vivamos en conclusiones equivocadas y cambiemos el rumbo de nuestra vida para encontrarnos con la realidad de que Dios quiere darnos lo mejor. Por eso estamos estudiando eso hoy aquí en Fe, Esperanza y Amor, porque es Dios que nos quiere dar lo mejor. Y alguno dirá, ¿y por qué vivo lo peor? Pues porque no estamos viviendo lo que Dios quiere darnos. Así de sencillo, estamos yendo por otro lado. Así que las conjeturas erróneas nos llevan a conclusiones erróneas. Sáquele foto, por eso está ahí intercalado muchas veces, porque justo esa es la tendencia. Deberíamos verlo de esta manera. Las pruebas de la vida permitidas por Dios, ya, de ahí, permitidas, no mandadas, pueden ser los medios para desarrollarnos y reafirmarnos, o refinarnos, como tenemos escrito ahí, o establecernos, o lograrnos, o realizarnos. De hecho, el amor necesita de dos para poderse expresar. La vida en aislamiento no es el plan de Dios. Dios planeó que fuéramos gregarios y alguien por ahí está esperando sacar tu potencial para que te acompañes como amigo con alguna persona o amiga o amigos, ojalá hay muchos, pero igual, ¿qué tal cuando tu esposa o tu esposo, en vez de sacar lo peor de ti, son capaces de sacar lo mejor? Porque tú también colabores, no porque no es todo de aquel lado, tú también colaboras, pero esto de las pruebas y las problemáticas permitidas por Dios, pues para desarrollarnos y para refinarnos. Así que cuando enfrentemos tribulaciones, miren, preguntemos, ¿qué puedo aprender? Esa es una pregunta diagnóstica, pero no solo es una pregunta diagnóstica, aquí está otra, ¿cómo puedo crecer? Pero no solo son preguntas diagnósticas, son preguntas estratégicas que hacen que no te vayas a la conjetura rápido y que no conjetures equivocadamente y que no tengas bases superficiales de tus conjeturas, con pruebas, con hechos, que para nosotros en los más está limitado de las situaciones, pero que además no lleguemos a conclusiones equivocadas, porque me estoy preguntando, ¿qué puedo aprender? ¿Cómo puedo crecer? Y ya entonces enfocas, pues cuál es el problema real y hacia dónde me tengo que mover de acuerdo a lo que Dios está haciendo, en vez de, ¿quién me hizo esto? ¿Por qué yo me merezco esto? ¿Cómo puedo salir de esta situación? Pero ya, rápido, porque la cultura de la gratificación instantánea, pues no queremos sufrir, ni padecer, ni caminar nada, ni esforzarnos en nada, sino que muchachos, generación de cristal, no queremos ofenderlos, la verdad es esta, quieren todo fácil y ya se los facilitamos nosotros a los nuestros, pero no se trata tampoco de hacerlos sufrir para que entiendan que a veces el sufrimiento nos refina
y que no es para nuestro mal, porque al final de la línea resultó que fue para formarnos, para edificarnos, para construirnos de parte de Dios. Así que si tenemos que elegir entre depositar nuestra confianza en Dios o en las amistades, o en las sugestiones, o en las premoniciones que alguien tenga, o lo que lo dijimos ahora, que estás haciendo conjeturas equivocadas sin base, pues mejor elijamos creer en Dios, mejor elijamos creer en el omnipotente, esperar en el omnisciente, entender que Él es inmutable, que además de ser santo es amor, es espíritu y puede estar en todas partes, y que a pesar de nosotros mismos, Él sigue en lo dicho porque Él es fiel. No es que Dios nos ama demasiado, yo creo que está mal expresado. Dios nos ama mucho, inmensamente, porque demasiado sería por encima de lo que merecemos, y no merecemos nada, no solo por encima, es Dios nos ama muchísimo. Así que cuando le digan a su esposa, te amo demasiado, o sea, como diciendo, ya me pasé de la raya en amarte, ¿no? Eso es lo que estás diciendo, y no debería ser así. Pensando un poco, nuestra confianza y elección debería ser Dios. Y tenemos problemas ahí de confianza y de fe. Por eso en Fe, Esperanza y Amor estamos conectando a las personas con Jesucristo, con el autor de la vida, y queremos que instales una relación creciente con Él. Te estamos invitando, ¿por qué no pruebas a Dios? ¿Por qué no eliges a Dios en vez de, pues la rayita llénala tú, porque en vez del dinero, o en vez de tu amistad, o en vez de tus consejeros, ¿por qué no elegimos mejor a Dios? Así que Dios, que sabe que hacemos conjeturas equivocadas y que llegamos a conclusiones equivocadas también, el que mora, hablando de Dios, en los cielos, se reirá. A ver, déjeme decirlo si puedo, así como sonriéndome, porque más o menos es así. Se reirá. El Señor se burlará de ellos. Y esto no es una burla en el sentido humano, como lo sentimos pues ya saben, del bullying de nuestros días. O sea, Dios no hace bullying a nadie, para que no me malexprese ahorita, ¿no? O me malentienda alguien en lo que estoy diciendo. Se reirá el que mora en los cielos de los simples mortales por sus equivocadas conjeturas y sus fallidas conclusiones, porque Dios se ríe no de las naciones, de las personas, de las familias, de los hijos, de los padres, sino de la idea errónea, escuchen, de la idea errónea que tenemos del poder, o de la felicidad, o de la vida, o de lo correcto. Dios se ríe incluso de nosotros los que seguimos a Jesús, porque tenemos a veces colocado allí toda nuestra religiosidad y nuestro estereotipo, el paradigma de cómo deben ser las cosas. Y no lo vamos a cambiar nada porque alguien nos vendió que eso es la vida espiritual. La vida espiritual es la relación que tengas con Dios. Esa es la vida espiritual. La devoción que tengas y el respeto que tengas a Dios. El que Él sea nuestra conciencia y que incline la balanza para lo que haces todos los días. Que tenga un peso de temor y reverencia en tu corazón y que lo tomemos en cuenta no solo los domingos, porque dijo también el sabio, teólogo y profundo Santos Margarito, quítenle a algunos su domingo y le quitaron todo lo que tiene que ver con seguir a Jesús. Ya no siguen más. Eso lo dijo el sabio y profundo teólogo Santos Margarito. Pregúntale cómo llegó a esa conclusión. Pero la verdad es esa, que nosotros a veces de manera errónea pensamos equivocadamente de las cosas materiales, de los bienes, de la vida espiritual. Tener relación con Dios, escoger a Dios y no tener conjeturas equivocadas y conclusiones equivocadas es verdaderamente ponerle nuestra confianza a Él. Es estar en Jesús. Es querer relacionarse con Cristo. Es que cuando te duermas digas, te doy gracias Dios por este día que me regalaste. Y luego te acomodas en la cama y le dices, y hasta mueve los piececitos ahí, le haces así más o menos, y sientes las sábanas fresquecitas ahí y dices, ay, gracias que tengo con qué taparme. Señor, te agradezco por el día que me... Y luego despiertas y no dices, ay, otro día más. No dices eso, dices, Señor, gracias. Desperté y aunque me dormí, mis pulmones no dejaron de estar haciendo la inhalación y exhalación. Y aunque me dormí, mi corazón palpitó y siguió. Y el torrente sanguíneo llevó todos mis nutrientes a través de la sangre en los glóbulos blancos, y en los glóbulos blancos limpiar y en los glóbulos rojos los nutrientes que tenía que hacer para nuestro cuerpo mantenerlo y nuestros órganos en vida. Gracias Dios, porque voy al trabajo a pesar de que mi jefe no, ya de tu jefe no digas nada, así lo dejamos, ¿no? Gracias Dios, porque mi novia me perdonó, dirán los chavos, o mi novio me perdonó. Gracias Dios, porque seguimos, pero no tener
conjeturas erróneas y conclusiones erróneas. Así que si tenemos que elegir entre depositar nuestra confianza en Dios, o en las finanzas, o en las familias, o en el pastor, porque hay que confiar en Dios antes que el pastor, y conste que yo soy un pastor, o en determinada iglesia, o en determinado consejero, o en determinada estatus social, mejor elijamos confiar en Dios para no llegar a conjeturas equivocadas, porque Dios ilumina nuestro pensamiento, hace agudo nuestro pensamiento, da elementos de sabiduría a nuestras personas y nos mantenemos en el ritmo de las cosas que Dios nos quiere dar, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Por eso, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Y el que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando ve nuestras confianzas y nuestras decisiones a las que hemos llegado y la manera en la que movemos nuestra vida, Él menosprecia esos pensamientos, no a nosotros, no a nuestras personas, menosprecia esos estilos de vida y la manera crasamente equivocada en la que vivimos, y que a los muchachos les dice, pues más valdría caminar por aquí para que lograras ser lo que yo me propuse hacer contigo, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros, sin duda. Ahora pues, mismo Salmo, versículo 10. Oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, las naciones, los políticos, la geopolítica, la hegemonía de nuestros días, todos los que están ejerciendo potestad, oremos, cristianos, por ellos, porque ellos tienen que ser prudentes y tienen que admitir amonestación, consejo y devolver o regresar el camino, servir a Jehová, como con temor, verdadera relación con Dios, y alegraos con temblor. Esa es la verdadera relación con Dios. Miren, la verdad es que cuando alguien tiene relación con Dios, viene los domingos a la iglesia, servid a Jehová con temor y alegraos con temblor, porque hay la alegría de buscar a Dios. Cuando alguien no tiene vida espiritual, lo siento, no se reúne, no soporta cantar, no le atrae leer, no le gusta servir, menos dar. ¿Qué tal orar? Hasta se duerme allí, porque no hay vida espiritual. Es alegraos. Y el gozo de estar en Cristo promueve todo esto. Pero miren, vamos hacia el final. Así que escoger bien a Jesucristo y someterse a Él es nuestra sabiduría e interés. Antes de llegar a una conjetura y tener nuestro propio camino de la vida, tenemos que escoger bien y escoger a Jesucristo, porque Él es el autor de la vida, porque Él es el autor de la salvación, porque Él es el que en alguna forma es el todo en todos, dijo Dios. Jesús es todo en todos, y Él es la cabeza de todo principado, Él es lo supremo, lo excelso, y cuando uno se somete a Él, pues tenemos a un amo que nos trata bien, a un Señor que nos guía bien, a un maestro que nos enseña bien, y por lo tanto Él es nuestra sabiduría y también debería ser nuestro interés. Y a partir de allí, formar todos los criterios que te tengas que formar de Dios, de su palabra, de la iglesia, porque si hay que pedir perdón, a lo mejor has tenido una mala experiencia con más de un cristiano o con más de una iglesia, amigo que estás aquí de Facebook, pero la verdad es que Dios y la versión de cristianismo de Cristo es lo que nos hace que seamos gente sin conclusiones equivocadas, porque quitemos y hagamos a un lado todas las conjeturas equivocadas que a partir de malas experiencias hemos tenido, y que ahora la incredulidad, que es el pecado contra el único remedio, se haga a un lado, que el hecho de tener esta conjetura de incredulidad, de no confianza, de duda, incluso de separación, de divorciarse de Dios, es la incredulidad el único pecado contra el único remedio. Honrad al Hijo, ese es el único remedio. Bienaventurados todos los que en Él confían, ese es el único remedio. Y a partir de allí se quita el nubarrón, ves con claridad, tu pensamiento se hace agudo, quitas todas las conjeturas erradas y ahora tus conclusiones no serán equivocadas. De manera que si tenemos que elegir entre depositar nuestra confianza en Dios o en las cosas o en las finanzas, mejor elijamos a Dios. Así que las conjeturas erróneas, última vez que lo verás en esta noche, nos llevan a conclusiones erróneas. Pero contrario a eso podemos pensar y preguntar, para que te lo lleves en claro, ¿qué puedo aprender? Eso sería mejor, en vez de equivocarse con una conjetura. ¿Cómo puedo crecer antes de concluir?
donde Dios quiere lo mejor para nosotros y cuando no nos amotinamos, cuando no nos reunimos para consultar unidos y vivir cosas vanas, para cuando respetamos a Jesús y ponemos nuestra fe en Él como el ungido, el único y suficiente Dios que puede perdonar nuestros pecados y darnos vida eterna, salvarnos. Cuando buscamos a Dios de todo corazón, nuestra visión cambia y no habrá más conjeturas equivocadas. Y las conclusiones serán acertadas. Y a partir de allí, aprender, pero además, crecer, que será el tremendo desafío de nuestro día para estar en una manera realizados como personas. Así que hoy, en Fe, Esperanza y Amor, queremos compartirte esto. Que Dios nos bendiga a todos y pues acuérdense que estamos cerrando los grupos pequeños donde tú puedes aprender y crecer, tanto en Celaya como en Querétaro, y estamos lanzando ya a partir de la primera semana de marzo todas las reuniones híbridas o presenciales o también en distancia, en transmisión por hablando Zoom. Pueden también tener estos grupos. Bienvenidos todos. Nuestro Dios nos bendiga. Que el Señor nos bendiga a todos. Nos estamos viendo. Hasta la próxima.